soy Edgar. Vengo a presentar la quinta entrega de este ciclo de programas sobre análisis político y crítica de la decadencia cultural occidental. Comencemos. Este programa se llama La utopía ha muerto. Hablo de la utopía marxista. La sociedad utópica, construida por los progresistas de los 60, es esta, y nunca hubo una sociedad más histérica, opresiva que esta. Esto es lo máximo a lo que han logrado llegar, hacer que el ser humano abandone la racionalidad y se comporte como un animal, siguiendo el dogma del sentimentalismo. Esta sociedad está haciendo una evolución regresiva hacia formas más primitivas de organización, aniquilando al hombre estoico, profundo, de discurso fino, de alma heroica, al ciudadano, al hombre perfeccionado para hacer cosas buenas por el lugar donde vive. Existen tres formas de discurso: el lógico, el ético y el patético. La forma de discurso utópica es la del discurso patético. Hace referencia a sentimientos, mueve los sentimientos de esperanza, la cualidad de la ingenuidad y la inocencia. Política. Ahora bien, el discurso patético no es más que una estrategia de retórica. La retórica, a su vez, es el arte de persuadir mediante el lenguaje, mediante el discurso estructurado a ese fin. Un poeta alemán que se llamaba Hölderlin escribió: todas las veces que los hombres buscaron el cielo en el Estado, lo convirtieron en su infierno. Pasemos ahora al precursor del materialismo dialéctico, la doctrina de Marx. El precursor del materialismo dialéctico fue Platón. Platón fue el diseñador de una doctrina que podría nombrarse a través del epíteto el idealismo dialéctico. Esta filosofía idealista, basada en un método dialéctico, se representaba los sistemas de gobierno de las ciudades-estado en orden a una jerarquía de las ideas y a una jerarquía de las partes del alma que a su vez habitaba el mundo de las ideas. En el mundo ideal de Platón habían esclavos y guardianes de la ciudad. El modelo político de Platón se basaba en la estructura política de Lacedemonia, la capital de Esparta, la ciudad más fascista de toda la Grecia, la cual a su vez nos salvó de ser una provincia de algún estado asiático, por suerte. Como cualquier persona medianamente asociada a la historia debe saber, quien promulgó las leyes de Esparta fue un personaje histórico llamado Licurgo. Su biografía puede leerse en Las vidas paralelas de Plutarco. Bien, actualmente existe una forma de discurso dominante, el discurso de los jóvenes hedonistas y el de los viejos infantiloides que no aprendieron su lección de historia. Este discurso se llama marxismo cultural. Su difusión es una política de Estado. Su modus operandi es una retórica basada en la prédica de una utopía. Ahora bien, contrastemos la figura de Platón con lo que significa el marxismo cultural. Si Platón desarrolló su doctrina dialéctica, antes que él, Sócrates, para oponerse a la sofística y a la retórica, es un poco gracioso al menos que posteriormente el método dialéctico
pueda ser utilizado por un movimiento político para defender su retórica. ¿Qué significa esto? Significa que el materialismo dialéctico ha tomado el vocablo dialéctico para aplicarlo a su doctrina, llamándole dialéctica a su retórica. Por lo tanto, el materialismo dialéctico no es dialéctico, es retórico. Es retórico. ¿Por qué? Porque la base del discurso del materialismo dialéctico es la retórica de la utopía, o sea, la retórica de prometer un lugar mejor, la retórica de la tierra prometida. El marxismo dialéctico es como el cristianismo sin la figura de Dios. Entonces, este discurso, basado en la retórica del discurso patético, que proviene del primer tercio del siglo XX, donde Gramsci y Lukács entendieron que el marxismo había sido refutado por el descalabro que hizo la Revolución Soviética en Rusia y por el rechazo que las masas de los obreros mostraron a la Revolución Comunista al enrolarse con entusiasmo en la Primera Guerra Mundial. Ellos comprendieron que el desarrollo de la infraestructura no bastaba para producir una revolución, que la hipótesis marxista de que la cultura era un producto reductible a las condiciones de desarrollo de los medios de producción era una falacia, porque los millones de soldados de la Primera Guerra no lucharon por objetos, lucharon por su cultura. Entonces, derivaron la conclusión lógica de que la revolución no iba a triunfar mientras los hombres estuvieran subsumidos en una cultura de imperialismo y patriarcado, la cual había impedido la revolución, una vez alcanzado el nivel de desarrollo necesario de los medios de producción, tal como lo estipulaba el marxismo que ya había sido manifiestamente refutado. El materialismo que había sido refutado. Es paradójico que el marxismo cultural pretenda llamarse marxismo todavía, cuando tuvo que dejar por el camino una piedra angular del marxismo que era el materialismo. Esta es una prueba más de que el marxismo no es más que una pieza de retórica. De esta forma, también, conforme a este sistema refutado, el marxismo cultural extrajo la conclusión de que sólo se podría realizar una revolución a través de la cultura, infiltrando la cultura. Tiempo después, esta tesis de la infiltración cultural fue tomada por la Escuela de Frankfurt, verdaderos difusores del neomarxismo o marxismo cultural. El programa de esta escuela consistía en combinar marxismo reformado de sus falacias teleológicas con la doctrina pornográfica de Freud. El producto de esta combinación fue una síntesis de sensualismo e igualitarismo. Para poder implantar un sistema igualitarista y sensualista, es necesario destruir todo el ideal jerárquico basado en un ideario heroico, en un espíritu de sacrificio, de competencia personal, de honor personal, de respeto por el padre, de excelencia personal, que impregna el pensamiento occidental clásico y moderno. Así, la agenda de esta escuela consistía en destruir la sexualidad tradicional, la familia tradicional, el orden patriarcal, los conceptos de honor y justicia y, sobre todo, la racionalidad. ¿Por qué? Porque para su ideal sensualista, igualitarista, relativista, el mayor enemigo es este, porque mientras los hombres procedan según la razón, habrán diferencias entre estos, porque el ejercicio de la razón mismo evidencia y desarrolla diferencias entre los hombres. De ahí la conclusión lógica de que los hombres no son iguales,
porque hay seres humanos que hacen lo que sienten, que son patéticos, que solo buscan sentirse bien, y es natural que aquel que actúa conforme a la razón, a la inteligencia, conforme a una regla universal, los vea como animales. Cuando estalló la violencia nacionalista en Europa, la cual estaba más que justificada, los miembros de la Escuela de Frankfurt emigraron a los Estados Unidos, donde infiltraron las universidades y desde donde promovieron el feminismo, la revolución sexual de los hippies, el arte moderno, la ideología de género, el hedonismo alucinógeno, en fin, todos los ejes del marxismo cultural. Con el Mayo francés, este movimiento político saltó a la palestra en el mundo entero. Esta ideología sentimental, sin lógica, pero con una ingeniería de prolificación sin parangón en la historia, hizo la revolución cultural e implantó su sociedad internacional utópica, esta sociedad que es capitalista hacia afuera y marxista para adentro. En la sombra de toda esta revolución cultural estaba el monstruo putrefacto que era la URSS, la Unión Soviética, financiando las guerrillas, financiando los diarios de izquierda, pagándole a los energúmenos universitarios para que hicieran política para ellos en las puertas de las universidades, porque el proletario nunca les creyó. Así es como surgió el canónico hippie barbudo que entrega volantes frente a los centros educativos. Cuando la URSS cayó, los partidos comunistas pasaron a financiarse de la coca y de la marihuana y han estado siendo dirigidos por la FARC, por Fidel y por Lula durante los 90, sus financiadores y conductores, asesinos, secuestradores y corruptos. Así es como el discurso fácil de la utopía, que mueve la parte más baja del alma. Quien haya leído a Platón sabe que él consideraba a los sentimientos la parte más baja del alma. Por lo tanto, una doctrina que se basa en mover la emotividad jamás podría ser dialéctica, jamás podría comulgar con el sistema filosófico de Platón. Esta doctrina se infiltró en los centros educativos, en la cultura, en los medios, y pasó a ser el paradigma que representa el sentido común del imbécil latino, que cree que el marxismo es bueno y no contrasta su inclinación animal con la consideración racional de que un sistema que extermina a 50 millones de personas en la Unión Soviética y a 78 millones de personas en la China de Mao no puede ser bueno. Así es como pienso yo sobre todo lo que es utópico, dulce y sentimentalista. He viajado y he conocido personas de diferentes géneros, posturas y partidos. He conocido guerreros y cobardes, nacionales y extranjeros. A mí un ucraniano me dijo que los bolcheviques los trataban peor que los nazis. Y con respecto a las personas, pienso que las personas no son iguales, porque eso lo demuestra la experiencia empírica y cualquier test comparado de coeficiente intelectual. Y estoy convencido por ello de que es un derecho natural poder desarrollar libremente las diferencias. Por ese motivo, repudio las posturas totalitarias, vestidas con edulcorante al vulgo, porque abajo de esas posturas solo hay cadáveres colonizados por los gusanos.